Hay dolores que ninguna oración puede curar, solo nos enseña a vivir con ellos. El silencio puede ser nuestra mayor protección o nuestra peor prisión, dependiendo de quién tenga la llave. Y durante casi 50 años, fui la única guardiana de mis secretos más oscuros. Buenos días, queridos amigos. Mi nombre es Clara María Santos. Tengo 83 años y hoy, por fin, encontré el valor para compartir una historia que he mantenido enterrada durante más tiempo del que muchos de ustedes han estado vivos. Una historia sobre supervivencia, dolor y, lo más importante, sobre cómo logré liberarme cuando todo parecía perdido. Nací en 1941 en un pequeño pueblo llamado Valle Sereno, en la región rural de Andalucía, España. Era un lugar donde el sol abrazaba la tierra seca, la mayor parte del año, y donde la mayoría de las familias sobrevivían con lo que podían arrancar de ese suelo implacable. Mis padres, José y Josefa, eran trabajadores agrícolas, personas sencillas que se levantaban antes del amanecer y solo descansaban cuando la noche estaba ya avanzada. Crecí viendo las manos callosas de mi padre y el rostro siempre cansado de mi madre, pero nunca escuché una sola queja de ninguno de ellos. Nuestra casa era una choza de madera con suelo de tierra, solo 3 habitaciones que albergaban a los 7 hijos que mis padres tuvieron. Yo era la tercera, ni la mayor para llevar la responsabilidad principal, ni la menor para recibir los mimos. Solo era otra boca que alimentar, otro par de manos para ayudar en los campos cuando mi cuerpo pudo soportar el trabajo. La infancia para nosotros terminaba temprano. A los 8 años ya ayudaba a mi madre a llevar agua del pozo, a cuidar de mis hermanos menores, a preparar los frijoles y el pan de maíz que sostenían a nuestra familia. La escuela, bueno, eso era un lujo que pocos podían permitirse. Solo durante 2 años, a una aula improvisada en la casa de la maestra, doña Dolores, lo suficiente para aprender a leer, escribir y hacer matemáticas simples. Después de eso, la necesidad habló más alto. Clara necesita ayudar en casa, decía mi padre. No tenemos el lujo de enviar a los niños a la escuela cuando hay tanto trabajo por hacer. No le guardé rencor por eso. ¿Cómo podría? José era un hombre de su tiempo, que había crecido creyendo que, para gente como nosotros, el trabajo era el único camino posible. Estudiar era para los ricos, para aquellos que podían permitirse el lujo de sentarse todo el día con un libro en la mano, en lugar de una asada. Pero algo en mí siempre quiso más. Desde pequeña tenía una curiosidad que mi madre decía que era peligrosa para una chica. Cuando podía, tomaba los folletos de historias que a veces aparecían en el mercado y los leía en secreto a la luz de una lámpara. Sacaba con los lugares descritos en esas historias, con vidas diferentes a la mía. La sequía de 1953 fue la peor que nuestra región había visto en décadas. Las cosechas murieron, los pocos animales que teníamos se marchitaron, y el hambre llamó a nuestra puerta como un visitante no deseado que se negaba a irse. Recuerdo la mirada desesperada en los ojos de mi padre, el llanto silencioso de mi madre por la noche cuando creía que nadie la escuchaba. Y recuerdo con una claridad dolorosa el día en que mi hermano menor, Pepe, de solo 4 años, cerró sus pequeños ojos para siempre, vencido por el hambre y una fiebre que ninguna infusión de hierbas pudo romper. Fue después del entierro de Pepe, en un pequeño ataúd que mi padre hizo él mismo, cuando se tomó la decisión. No podíamos continuar allí. Como tantas otras familias del sur en esa época, emprenderíamos el largo viaje hacia el norte, en busca de trabajo y una oportunidad para sobrevivir. Vendimos lo poco que teníamos, reunimos algunas pertenencias que cabían en 2 bolsas de lona, y nos despedimos de la tierra, que, a pesar de todo, era nuestro hogar. El viaje fue largo y duro, días y más días, en una vieja camioneta, apretujados con otras familias que compartían el mismo destino y la misma esperanza. Pasamos hambre, sed, dormimos a la intemperie, vi a mi madre llorar en silencio,
mirando hacia atrás al sur que se alejaba, llevándose consigo las raíces que nunca recuperaríamos. Nuestro destino fue Valle del Tabaco, un pueblo en la región rural de Castilla y León que crecía rápidamente gracias a las plantaciones de tabaco. Llegamos durante la temporada de cosecha, cuando los agricultores contrataban trabajadores temporales para la recolección. Mi padre consiguió trabajo en los campos, y pronto toda la familia, incluyéndome a mí, de 12 años, trabajaba de sol a sol, recogiendo hojas de tabaco que se venderían a las grandes compañías. El trabajo era duro, pesado. El sol quemaba nuestra piel, ya castigada por el viaje, y el fuerte olor del tabaco impregnaba toda nuestra ropa, nuestra piel, incluso nuestros sueños. Pero, por primera vez en mucho tiempo, teníamos algo para comer todos los días, e incluso logramos alquilar una casita sencilla en las afueras del pueblo. No era mucho, pero era mejor que lo que teníamos en Andalucía. Fue durante este periodo cuando descubrí mi talento para la cocina. Una vecina, doña Teresa, era cocinera en la casa de una familia rica del pueblo, y a veces me llamaba para ayudar cuando había eventos más grandes. Me enseñó los secretos de las recetas sureñas, tan diferentes de la comida a la que estaba. Aprendí a hacer barbacoa, pato relleno, sopa de verduras, pastel de plátano, platos de los que nunca había oído hablar antes. Tienes buena mano para la cocina, pequeña, decía doña Teresa. Tal vez un día consigas un trabajo mejor que desgastarte en esos campos de tabaco. Esas palabras plantaron una semilla de esperanza en mí. Tal vez, solo tal vez, había un camino diferente en mis otros hermanos. Uno por uno, se casaron, se mudaron, construyeron sus propias vidas. A los 18 años, solo mi hermano mayor era Antonio, y yo seguíamos viviendo con nuestros padres. Antonio había conseguido un trabajo mejor como conductor de camiones, y pasaba semanas viajando. Mi padre, ahora mayor, y con la salud comprometida por años de trabajo pesado, ya no podía mantener la misma productividad en los campos. Las deudas comenzaron a acumularse de nuevo. Fue entonces cuando el destino, o tal vez la desgracia, llamó a nuestra puerta. Doña Teresa vino a visitarnos una tarde, con noticias que parecían una bendición. El señor Alejandro Vidal está buscando una cocinera para la casa grande. La anterior se fue de repente, regresó con su familia a Salamanca. Paga bien, Clara, y vivirías allí. Tendrías tu propia habitación, comida abundante. La jabó de ti. Dije que cocinas de maravilla. Mi corazón se aceleró. El señor Alejandro Vidal era el dueño de la mayor plantación de tabaco de la región. Un hombre viudo, respetado, que vivía en una imponente mansión en lo alto de una colina desde donde, decían, podía ver todas sus tierras. Era más rico de lo que jamás habíamos visto. Un hombre que tenía coche, radio e incluso uno de esos televisores que empezaban a aparecer en las casas de los ricos. Mis padres estaban preocupados al principio. Yo era joven, soltera, y los rumores sobre el señor Alejandro eran contradictorios. Algunos decían que era un jefe justo y generoso. Otros susurraban sobre su temperamento difícil y exigente. Pero la necesidad habló más alto. El salario ofrecido era 3 veces más de lo que ganaba en los campos de tabaco, e incluía alojamiento y comida. Es una oportunidad, hija mía, dijo mi padre, con sus ojos cansados fijos en los míos. Pero si no te gusta, si no te tratan bien, regresas a casa. No importa el dinero. Tu dignidad es lo primero. Si hubiera sabido entonces cuánto resonarían esas palabras en mi mente en los años siguientes, si pudiera retroceder en el tiempo y advertir a esa joven clara, ingenua y llena de esperanza sobre lo que la esperaba en esa casa grande. Pero la vida no nos da ese privilegio, ¿verdad? Y tal vez sea mejor así. Si conociéramos de antemano todo el dolor que tendríamos que enfrentar, tal vez perderíamos el valor para vivir. Queridos amigos que me siguen hasta aquí, si pueden, por favor dejen en los comentarios desde dónde está viendo esta anciana. Calienta mi corazón saber que mi voz está llegando lejos, tal vez incluso a lugares que nunca tuve la oportunidad de visitar. Y si les gusta mi historia, por favor dejen un me gusta
y suscríbanse al canal Cuentos de los Abuelos. Ahí esta señora de 83 años a seguir compartiendo sus historias. Una mañana de abril de 1959. Empaqué mi pequeño fardo de ropa y me despedí de mis padres, prometiendo regresar a visitarlos todos los domingos, el único día libre que tendría. Mi padre me abrazó fuerte, como si presintiera algo, y susurró una vez más: recuerda, hija, tu dignidad no tiene precio. El conductor del señor Alejandro vino a recogerme en un coche brillante, del tipo que solo había visto de lejos. El viaje a la plantación tomó alrededor de media hora, tiempo suficiente para observar las plantaciones de tabaco que se extendían por todos lados, verdes y exuberantes, tan diferentes de las tierras secas que dejé en Andalucía. La Casa Grande apareció en el horizonte como una aparición blanca, imponente, con amplios porches y jardines bien cuidados. Nunca había visto una residencia tan grande y lujosa. El conductor rodeó una fuente ornamentada y se detuvo frente a una escalera que llevaba a la entrada principal. Hemos llegado, dijo secamente. Lleva tus cosas a la entrada trasera. Rosa, la ama de llaves, te mostrará dónde está tu habitación. Así comenzó mi vida en la casa del señor Alejandro Vidal. En los primeros días, quedé deslumbrada por todo en la enorme y bien equipada cocina, las lujosas habitaciones, los muebles que parecían sacados de una película. Rosa, una mujer seria y eficiente de mediana edad, explicó mis deberes. Sería responsable de preparar todas las comidas para el señor Alejandro, mantener la cocina en orden y ocasionalmente, cuando recibiera visitas, preparar cenas más elaboradas. Le gusta la comida bien hecha, pero sencilla, explicó Rosa, a nada extravagante para las comidas diarias, y es puntual con los horarios, no tolera retrasos. Conocí al señor Alejandro el segundo día. Entró en la cocina mientras preparaba el almuerzo. Un hombre alto, de porte imponente, cabello canoso en las sienes y ojos azules penetrantes que contrastaban con su piel bronceada, de alguien que pasa mucho tiempo al aire libre. Debía tener unos 50 años, pero se mantenía en buena forma. Entonces, tú eres la nueva cocinera, dijo, mirándome de arriba abajo, con una mirada que en ese momento interpreté como meramente evaluativa. Teresa habló bien de ti. Espero que no me decepciones. Haré lo mejor, señor, respondí, bajando los ojos como me habían enseñado a hacer frente a los empleadores. Él sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Estoy seguro de que lo harás, Clara, estoy seguro. En esos primeros meses, todo parecía ir bien. Mi salario llegaba puntualmente, y enviaba la mayor parte a mis padres, quadandam solo, con lo suficiente para mis pequeñas necesidades. El señor Alejandro parecía satisfecho con mi cocina y, ocasionalmente, incluso me felicitaba, especialmente cuando preparaba platos más elaborados para sus invitados políticos locales, otros agricultores, empresarios que venían a discutir la venta de la cosecha de tabaco. Los domingos visitaba a mis padres y les contaba sobre mi trabajo, sobre la casa grande, sobre cómo estaba ahorrando dinero. Omitía las pequeñas insatisfacciones, el cansancio, la soledad que sentía en esa enorme casa, donde, a pesar de toda la opulencia, faltaba calor humano. No quería preocuparlos, y además, comparado con el trabajo en los campos de tabaco, mi nueva vida parecía un sueño hecho realidad. Pero los sueños, como aprendí de la manera más dura, pueden convertirse fácilmente en pesadillas. Y la mía comenzó a tomar forma. Unos 6 meses después de mi llegada a la casa grande, fue sutil al principio. El señor Alejandro comenzó a aparecer en la cocina con más frecuencia, observándome mientras trabajaba. Hacía preguntas sobre mi vida, mi familia, mis gustos. Parecía genuinamente interesado. Y yo, ingenua y sola, apreciaba la atención, la oportunidad de hablar con alguien. Y luego vinieron los pequeños regalos, un pañuelo de seda que trajo de un viaje a Madrid, una botella de perfume, un vestido que, según él, combinaría con mis ojos. Acepté los primeros regalos con gratitud desconcertada, sin darme cuenta de la trampa
que se cerraba a mi alrededor. Eres una chica muy hermosa, Clara, comentó un día mientras servía la cena. Joven, fresca, como una flor del campo, diferente a esas mujeres de ciudad, todos artificios, llenas de afectación. Me sonrojé, incómoda con el comentario, pero le agradecí educadamente e intenté cambiar de tema. Fue esa noche cuando me pidió por primera vez que me quedara, después de la cena, para hacerle compañía. Es tan solitario cenar solo todas las noches, dijo con una mirada que intentaba parecer desamparada. Solo un poco de café, una conversación, no sería pedir demasiado, ¿verdad? Y así, sin darme cuenta, di el primer paso hacia el abismo junto a un café después de la cena. Una conversación que se extendía un poco más cada noche, cumplidos que se volvían más personales, más íntimos, miradas que se prolongaban más de lo debido, que me seguían por la casa como una sombra. Una noche, después de servir la cena, me preparaba para irme, cuando el señor Alejandro me pidió que me sentara con él. Había traído una botella de vino, algo que nunca había hecho antes. Celebremos, dijo, sonriendo. Recibí noticias de que la cosecha de este año será excepcionalmente buena, y debo mucho de eso a ti, Clara, a mí, señor. Pregunté, confundida. Por supuesto, un hombre bien alimentado trabaja mejor, piensa mejor, toma mejores decisiones. Tu comida me da fuerza y ánimo todos los días. Acepté el vino, solo una copa, ya que nunca había bebido antes, y no sabía cómo reaccionaría mi cuerpo. Bebida era dulce, agradable, y pronto sentí un calor subiendo a mi rostro, una ligereza en mi cabeza que nunca había experimentado. Fue esa noche cuando el señor Alejandro tocó mi mano por primera vez. Un toque aparentemente casual, mientras me servía más vino. Sus dedos se detuvieron en los míos un segundo más de lo apropiado. Retiré mi mano incómoda, pero él actuó como si nada hubiera pasado. La conversación continuó, ahora dirigida hacia mi familia. Preguntó por mis padres, cómo estaban manejando las cosas desde que me fui de casa. Me alegra que el salario que te pago esté ayudando a tu familia, comentó, con su mirada penetrante fija en la mía. Tu padre trabajó en mis campos, ¿verdad? Un hombre honorable, por lo que he oído, pero ya está demasiado mayor para ese tipo de trabajo. Sí, señor, respondí sintiendo una opresión en el pecho, pensando en mi padre, cada vez más encorvado por el peso de los años y el trabajo duro. Sabes, Clara, continuó, su voz tomando un tono más íntimo, puedo hacer más por tu familia. Mucho más. Tu padre podría tener un trabajo más ligero en la sede de la plantación. Tu madre no tendría que preocuparse más por el alquiler de esa casita sencilla. Tengo varias propiedades en el pueblo. Sabes, puedo arreglar un lugar mejor para ellos por una cantidad simbólica. A mi corazón se aceleró. Era una oferta generosa, casi providencial. Lo que mis padres más necesitaban en ese momento: seguridad, estabilidad, un poco de comodidad en su vejez. ¿Haría eso? Pregunté, con la voz temblando de esperanza. Por supuesto, Clara respondió, con los ojos fijos en los míos. Lo hago por ti, porque eres especial, porque mereces ser recompensada por todo tu trabajo duro, tu lealtad. Entonces, en un movimiento que me tomó desprevenida, se acercó y puso su mano en mi rodilla. Y porque me gustas mucho, Clara, mucho de verdad. Ese toque me dejó paralizada. No era solo la sorpresa, sino algo más profundo, instintivo, una alarma sonando en el fondo de mi mente. Me levanté abruptamente, derramando algo de vino en el mantel blanco. Se hace tarde, señor, balbucié. Necesito ordenar la cocina antes de dormir. No insistió, solo sonrió, esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Por supuesto, querida, piensa en lo que hablamos, en ayudar a tu familia. Mañana podemos continuar nuestra conversación. Salí del comedor con el corazón latiendo fuerte en mi pecho, las piernas temblando. Esa noche, acostada en la cama de mi pequeña habitación, en la parte trasera de la casa grande, no pude dormir. La oferta del señor Alejandro giraba en mi mente, junto con la incomodidad que su toque había causado. Había algo mal
algo que iba más allá de la generosidad de un empleador hacia su empleada. Pero, al mismo tiempo, la perspectiva de ayudar a mis padres era demasiado tentadora para ignorarla por completo. Decidí que sería más cuidadosa, que mantendría una distancia profesional, pero que no rechazaría de inmediato la oferta para ayudar a mi familia. Tal vez, pensé ingenuamente, había malinterpretado las intenciones del señor Alejandro. Tal vez solo era un hombre solitario, buscando compañía, amistad. Qué equivocada estaba. Qué terriblemente, fatalmente equivocada a la mañana siguiente de esa inquietante conversación con el señor Alejandro. Me desperté con un peso en el pecho que no podía explicar. El cielo amaneció gris, cargado de nubes bajas que prometían lluvia, un presagio de lo que estaba por venir, aunque aún no lo sabía. Preparé el desayuno como siempre, tratando de mantener la rutina normal, intentando ignorar la mirada insistente del señor Alejandro mientras tomaba su café y leía el periódico que llegaba diariamente desde Madrid. Ocasionalmente, bajaba el periódico y me observaba por encima de las páginas, con una pequeña sonrisa en los labios que me hacía sentir cada vez más incómoda. Pensé mucho en nuestra conversación de ayer. Clara, dijo finalmente, doblando cuidadosamente. Hablé con el capataz esta mañana. Tu padre puede empezar a trabajar en el almacén a partir de lunes. Es un trabajo ligero, solo revisar las herramientas que entran y salen, mantener todo organizado. El salario será el doble de lo que gana en los campos. Mi corazón dio un saltón. Era una oferta que cambiaría la vida de mis padres. Mi padre, a los 58 años, con su salud ya comprometida por años de trabajo duro, finalmente podría tener un empleo menos agotador, más digno para su edad. ¿Realmente haría eso? Pregunté, apenas capaz de ocultar mi alegría. Mi padre estaría tan agradecido, tan aliviado. Ya está hecho, respondió, levantándose de la mesa. Se acercó, deteniéndose tan cerca que podía oler su loción, un aroma caro y llamativo. Y sobre esa casa en el pueblo, también me he encargado de eso. Tus padres pueden mudarse la próxima semana. El alquiler será simbólico, solo para guardar las apariencias. En la práctica, considéralo un regalo de mi parte para ti. Sus últimas palabras fueron dichas en un tono más bajo, casi íntimo, mientras su mano tocaba mi rostro en un gesto que intentaba parecer paternal, pero no lo oirá. Nada en ese toque era paternal. Instintivamente me aparté, murmurando un agradecimiento apresurado antes de girarme hacia el fregadero, fingiendo estar ocupada con los platos del desayuno. Él se quedó allí un momento, como esperando algo más. Luego, suspiró casi imperceptiblemente y salió de la cocina. Estaré fuera todo el día, informó desde la puerta. Tengo negocios en Madrid, pero regresaré para la cena. Prepara algo especial esta noche. Clara, tenemos razones para celebrar. Tan pronto como se fue, dejé escapar un suspiro de alivio que no sabía que estaba conteniendo. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué esa generosidad repentina me hacía sentir tan incómoda? ¿Y por qué, a pesar de esta incomodidad, no podía simplemente rechazarla? La respuesta, que solo entendí completamente mucho después, era simple y terrible en poder. El señor Alejandro tenía poder sobre mí, sobre mi familia, sobre nuestro futuro, un poder que comenzaba a ejercer sutilmente al principio, atándonos con lazos de gratitud y obligación que serían cada vez más difíciles de romper. En el domingo siguiente, visité a mis padres como de costumbre. La noticia del nuevo trabajo de mi padre y la casa en el pueblo los había dejado en un estado de éxtasis. Mi madre lloró de alegría cuando se lo conté, tomando mis manos entre las suyas, callosas por décadas de trabajo duro. Dios, bendiga a tu jefe, hija mía, dijo, secándose las lágrimas con la esquina de su delantal. Es un hombre bueno, generoso. Tienes mucha suerte de trabajar para alguien así. Mi padre, normalmente hombre de pocas palabras, también parecía rejuvenecido por la noticia. Trabajaré duro para mostrar mi gratitud, afirmó, con la mirada llena de una dignidad renovada. Ningún Vidal se arrepentirá de haber confiado en José Santos
sentada a la sencilla mesa de la casa de mis padres, comiendo los frijoles con pan de maíz que mi madre había preparado. Sentí una ola de culpa recorrerme. No les había hablado de los toques, las miradas, las insinuaciones. ¿Cómo podría? Estaban tan felices, tan agradecidos. Que diría que tenía sospechas, premoniciones. No había nada concreto que denunciar, nada que justificara empañar la imagen del hombre que, a sus ojos, estaba salvando a nuestra familia. Regresé a la plantación esa noche con un nudo. Algo estaba cambiando, y no para mejor. Podía sentirlo en el aire, como el olor de una tormenta, antes de que caigan las primeras gotas. La mudanza de mis padres a la nueva casa ocurrió la semana siguiente. Era una casita sencilla, pero bien construida, en el barrio de San José, mucho mejor que la choza que alquilaban antes. Tenía 2 dormitorios, una sala pequeña pero aireada, una cocina con una estufa de gas, un lujo que mi madre nunca había experimentado, e incluso un baño interior con ducha eléctrica. Para ellos, era como un palacio. El señor Alejandro hizo un punto de entregar personalmente las llaves, un gesto que impresionó profundamente a mis padres. Se presentó como un hombre sencillo, a pesar de su riqueza, trató a mi padre con respeto, elogió la comida que mi madre ofreció y se fue, dejando una impresión de benevolencia y humildad que no coincidía en absoluto con el hombre que estaba comenzando a conocer en la intimidad de la casa grande. Después de ese día, las cosas en la plantación aceleraron su transformación. El señor Alejandro ya no hacía ningún esfuerzo por ocultar su interés en mí. Las cenas privadas se convirtieron en una rutina diaria. Los regalos se multiplicaron en vestidos, zapatos, joyas sencillas que me hacían sentir incómoda, pero que no sabía cómo rechazar sin parecer desagradecida. Vestirte es un placer, Clara, decía cuando intentaba rechazar algún regalo más caro. Eres como una muñeca, un lienzo en blanco. Es fascinante ver cómo te transformas con las cosas adecuadas. Sus palabras me hacían cada vez más inquieta. No era así como se hablaba de una persona, de un ser humano con voluntad propia. Era como si fuera un objeto, una propiedad, algo para moldear según sus deseos. Los toques también se volvieron más frecuentes, más audaces en una mano, en mi cintura, mientras servía la cena. Dedos que rozaban mi cuello cuando pasaba detrás de mí. Un beso en la mejilla que duraba demasiado, que se acercaba peligrosamente a mis labios. Con cada nuevo avance, intentaba retroceder, crear distancia, establecer límites. Pero el señor Alejandro tenía una manera especial de hacerme sentir culpable por rechazar sus demostraciones de afecto, como él las llamaba. Después de todo lo que he hecho por ti y por tu familia, ¿así es como me lo agradeces? Prigant, con una expresión de dolor en el rostro, que en ese momento todavía creía genuina. Pensé que éramos más cercanos. Clara, pensé que teníamos una conexión especial. Me disculpaba, confundida, dividida entre la incomodidad que sentía y el miedo a disgustar al hombre que tenía nuestras vidas en sus manos, porque eso es lo que el señor Alejandro se había convertido a no solo mi empleador, sino el benefactor de mi familia, el hombre del que dependíamos para prácticamente todo. La situación alcanzó un punto crítico. En una noche de noviembre de 1959, llovía fuerte, una de esas tormentas de verano que convertían el día en noche en cuestión de minutos. El señor Alejandro había regresado de un viaje a Madrid, donde había ido a negociar la venta de la cosecha de tabaco. Regresó de buen humor, trayendo regalos para todos, en la casa chocolate para Rosa, la ama de llaves, una botella de whisky para el conductor, y para mí, un conjunto de lencería, de seda tan inapropiado, que sentí mi rostro arder cuando abrí el paquete. ¿No te gusta?, preguntó, observando mi reacción. Es lo mejor de Madrid, importado de Francia. Es muy bonito, respondí, evitando sus ojos, cerrando rápidamente la caja. Pero no puedo aceptarlo. No sería apropiado. Su rostro cambió al instante. La sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión dura que nunca había visto antes. No sería apropiado, repitió, con la voz ahora helada,
¿Y qué sería apropiado, Clara? Aceptar todo lo que he hecho por ti y tu familia, pero negarme cualquier demostración de gratitud. Estoy agradecida, Señor. Me apresuré a decir, con el corazón acelerado, muy agradecida. Trabajo duro todos los días para demostrarlo. Mi padre también trabajo, escupió la palabra como si fuera un insulto. Pago por tu trabajo. Clara, lo que he hecho por tu familia va mucho más allá de eso. ¿Es personal? Es porque me importas, porque tengo sentimientos por ti. No pensaste que era gratis, ¿verdad? Esas palabras cayeron sobre mí como un balde de agua fría. Entonces, eso era todo. Nunca había sido generosidad, preocupación, bondad. Había sido cálculo, inversión, una forma elaborada de crear una deuda que eventualmente tendría que pagar. No sé qué espera de mí, dije. Mi voz, casi un susurro. Él se acercó, sus ojos azules ahora fríos como el hielo. Si lo sabes, Clara, siempre lo supiste. Solo jugaste a la inocente, aceptando todo lo que te ofrecí, sin dar nada a cambio antes de que pudiera reaccionar. Me agarró del brazo con suficiente fuerza para dejar marcas, atrayéndome contra su cuerpo. Intenté apretar su pecho, pero él era mucho más fuerte. Sus labios encontraron los míos en un beso forzado, violento, que no tenía nada de afecto ni deseo verdadero. Era posesión, dominación, una demostración cruda de poder. Cuando finalmente logré apartarme, jadeando y temblando, él sonrió. No era la sonrisa afable que mostraba en público, sino algo depredador, algo que hizo que mi sangre se helara en las venas. Eres mía, Clara, dijo, con la voz baja peligrosa. Te compré en el momento en que aceptaste el primer regalo, la primera ayuda para tu familia. Todo tiene un precio en esta vida. Es hora de que empieces a pagar el tuyo. Corey, mi habitation, cerrando la puerta con llave, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que explotaría en mi pecho. Pasé la noche despierta, sentada en la cama con la espalda contra la pared, esperando en cualquier momento escuchar pasos en el pasillo, ver girar el pomo de la puerta. Pero el señor Alejandro no vino esa noche. Solo estaba comenzando su juego, su método de tortura psicológica, que pronto descubriría que estaba calculado para quebrarme gradualmente, para hacerme aceptar mi destino como inevitable. A la mañana siguiente, actuó como si nada hubiera pasado. Tomó su café tranquilamente, leyó su periódico, incluso elogió el pan tostado que había preparado, pero había algo diferente en sus ojos cuando me miraban, una certeza, una expectativa, como un depredador que sabe que su presa no tiene a dónde correr. Mi primer pensamiento fue irme de allí inmediatamente, volver a la casa de mis padres, contarles todo, encontrar otro trabajo, pero entonces recordé su alegría con la nueva casa, el alivio de mi padre, con el trabajo menos pesado, la comodidad que finalmente tenían después de una vida de lucha y privaciones. ¿Cómo podría quitarles eso? ¿Y a dónde iríamos? De vuelta a la choza, en las afueras, de vuelta al hambre, a la incertidumbre. Y, más importante aún, ¿el señor Alejandro lo permitiría? ¿Nos dejaría simplemente salir de su órbita después de todo lo que había invertido en nosotros? El miedo comenzó a establecerse en mí. No solo el miedo de lo que podía hacerme a mí, sino de lo que podía hacerle a mi familia si lo desafiaba. Decidí que ganaría tiempo, pensaría con calma, encontraría una salida que no arrojara a mis padres de nuevo a la miseria. Tal vez podría ahorrar suficiente dinero para sostenernos unos meses mientras buscábamos otro lugar, otros trabajos. Tal vez podría hablar con el señor Alejandro, hacerle entender que lo que quería de mí era incorrecto, inmoral, que ingenua fui, como si un hombre como él, acostumbrado a tener todo lo que deseaba, se detuviera por conceptos como moralidad o consentimiento. En 3 noches, después de ese primer beso forzado, el señor Alejandro regresó tarde a casa. Había pasado el día en el pueblo en reuniones con otros agricultores. Cuando entró en la cocina donde estaba terminando de limpiar, después de la cena, que él no había comido, podía oler el alcohol emanando de él. Tu padre es un buen trabajador, dijo sin preámbulos, apoyándose en el marco de la puerta. Todos
En el almacén hablan bien de él. Sería una lástima si tuviera que volver a los campos. Su edad, el problema de espalda, no duraría mucho. La amenaza era clara, incluso en su forma velada. Sentí un escalofrío recorrer mi columna, mis manos repentinamente frías y húmedas. ¿Por qué haría eso?, pregunté, con la voz temblando. Mi padre no ha hecho nada malo. El señor Alejandro se acercó, sus pasos ligeramente inestables por la bebida. No se trata de tu padre, Clara Ann, se trata de ti, de nosotros, de lo que podríamos tener juntos. Si dejaras esta farsa de inocencia, estaba tan cerca ahora que podía sentir su aliento cálido, una mezcla de whisky caro y puro. Su mano encontró mi cintura, atrayéndome contra él. Por favor, no, susurré, con lágrimas ya formándose en mis ojos. Ann, por favor. Pero mis súplicas cayeron en oídos sordos esa noche. En el frío suelo de la cocina de la casa grande, perdí mucho más que mi inocencia. Perdí mi dignidad, mi autonomía, mi creencia de que el mundo podía ser un lugar justo. Cuando todo terminó, cuando el señor Alejandro finalmente se levantó, ajustó su ropa y salió de la cocina sin decir una palabra. Me quedé allí, incapaz de moverme, de llorar, de sentir, nada más que un vacío profundo y frío. Eventualmente, logré arrastrarme a mi habitación. Tomé la ducha más larga y caliente de mi vida, restregando mi piel hasta que quedó roja, como si pudiera limpiar no solo las marcas físicas, sino la mancha que sentía en mi alma. Me acosté en la cama, acurrucada como una niña, y finalmente dejé que las lágrimas vinieran, silenciosas, amargas, lágrimas de rabia, tanto como de dolor. Esa noche decidí que huiría, no importaba cómo, no importaba dónde. Cualquier lugar sería mejor que ese infierno dorado en el que se había convertido mi vida. Pero a la mañana siguiente, cuando estaba a punto de meter mis pocas ropas en un fardo y salir por la puerta trasera, Rosa, la ama de llaves, entró en mi habitación sin llamar. Su rostro, normalmente impasible, mostraba una expresión que nunca había visto antes, algo entre lástima y complicidad. No eres la primera, dijo simplemente, con los ojos evitando los míos, y no serás la última si huyes. Mi quid, paralizada con el fardo a medio hacer en las manos. ¿De qué estás hablando?, Rosa suspiró, finalmente mirándome a los ojos. Las otras que vinieron antes que tú, jóvenes como tú, solas, vulnerables, algunas huyeron. Otras, hizo una pausa, como si escogiera cuidadosamente sus siguientes palabras. Otras intentaron enfrentarlo, denunciarlo. A ninguna lo logró. Él tiene amigos en todas partes, en la policía, en el juzgado, en el ayuntamiento, y siempre termina encontrando a las que huyen. En mi sangre se heló en las venas. ¿Qué les pasó? Algunas simplemente desaparecieron. Otras regresaron, más rotas de lo que se fueron. Se encogió de hombros. Un gesto que intentaba parecer indiferente, pero no podía ocultar completamente el dolor. Una de ellas fue mi sobrina. Por eso vine a trabajar aquí, para intentar protegerla. No pude. Me senté en la cama, mis piernas de repente demasiado débiles para sostenerme. ¿Y qué debo hacer? ¿Quedarme aquí y aceptar esto? Rosa se acercó, colocando una mano arrugada sobre la mía. Fue la primera vez que me tocó en todos esos meses. La primera demostración de algo más allá de la eficiencia profesional. Sobrevive, dijo, con la voz baja pero firme. Haz lo que sea necesario para sobrevivir. Y espera, eventualmente se cansará. Encontrará a otra Ann. Siempre se cansan, eventualmente. Sus ojos, que siempre me habían parecido fríos y distantes, ahora estaban llenos de una tristeza antigua y profunda. Y entendí con un impacto que me dejó sin aliento que ella sabía de lo que hablaba, no solo por observación, sino por experiencia personal. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, con la voz casi inaudible. Dependen unos meses, tal vez un año. Depende de cuánto lo entretengas, de cuánto resistas. Cuanto más luches, más tarda en cansarse. Se apartó, volviendo a su postura formal, como si ese breve momento de conexión humana nunca hubiera ocurrido. Ann fue al pueblo. Solo volverá por la noche. Tienes tiempo para recuperarte,
para decidir qué vas a hacer. Después de que Rosa se fue, me senté en el borde de la cama durante mucho tiempo, sus palabras resonando en mi mente. Sobrevive, haz lo que sea necesario para sobrevivir. Espera, ¿era ese mi destino? ¿Era esa la única opción para alguien como yo, una joven, pobre, sin educación formal, sin conexiones, sin poder aceptar el abuso, la humillación, la violación de mi dignidad más básica, y simplemente esperar a que pasara? Pensé en mis padres, en cómo se devastarían si supieran el precio que estaba pagando por su comodidad, su seguridad. Pensé en huir lejos, empezar de nuevo en otra ciudad, otro lugar, pero ¿cómo sobreviviría? ¿Y qué pasaría con mi familia cuando el señor Alejandro descubriera mi huida? Ese día, tomé la decisión más difícil de mi vida hasta ese momento. No huiría, no lucharía abiertamente. Haría exactamente lo que Rosa había aconsejado, sobrevivir. Soportaría un día a la vez, protegería a mi familia como pudiera, y esperaría una oportunidad, una salida que aún no podía ver. Con esa decisión, algo murió dentro de mí. La joven soñadora, esperanzada, que había llegado a la casa grande, creyendo en un futuro mejor, desapareció. En su lugar, nació una mujer más dura, más fría, más calculadora, una mujer que haría lo que fuera necesario para proteger lo que quedaba de su dignidad, de su humanidad. En los meses que siguieron, se estableció una rutina terrible en la casa grande. Durante el día, era la cocinera, eficiente, discreta, casi invisible. Por la noche, me convertía en la propiedad privada del señor Alejandro, un objeto para su placer, su domination, su afirmación de poder. Nunca fue gentil, nunca mostró ninguna consideración por mis sentimientos o mi comodidad. Lo que ocurría entre nosotros no tenía nada de pasión, de deseo mutuo. Era una pura demostración de posesión, de control, y él se aseguraba de recordarme constantemente que estaba allí por elección, la elección de proteger a mi familia, de mantener la comodidad y la seguridad que él había proporcionado. Podrías irte en cualquier momento, Clara, decía, con una sonrisa cruel en los labios. Pero sabemos qué pasaría con tus padres, ¿verdad? Esa casita cómoda, el trabajo ligero de tu padre, todo desaparecería en un abrir y cerrar de ojos. Los domingos continuaba visitando a mis padres. Sonreía, contaba historias inventadas sobre mi trabajo, elogiaba la nueva casa, preguntaba por su salud por dentro. Me estaba desmoronando, la culpa por lo que estaba permitiendo que ocurriera, la vergüenza que sentía, la constante sensación de estar sucia, marcada, corrompida. Todo eso me consumía lentamente como un cáncer. Invisible en mi madre, con esa intuición que solo las madres poseen, notó que algo andaba mal. Estás diferente, hija mía, decía, estudiando mi rostro con preocupación. Más delgada, más pálida, tienes ojeras. ¿Estás enferma? Solo cansada, mamá, respondía, evitando sus ojos. Mucho trabajo en la casa grande. Nada de qué preocuparse, pero la preocupación no abandonaba su mirada, y sabía que no creía del todo mis palabras. Sin embargo, nunca insistió, nunca presionó. Tal vez temía escuchar la verdad. Tal vez sabía, en el fondo, qué estaba pasando, pero eligió no verlo, para preservar la frágil estabilidad que habíamos alcanzado. A los meses se convirtieron en un año de humillación, de dolor, de supervivencia diaria, que agotaba mi fuerza, mi voluntad de vivir. Lo único que me mantenía funcionando era la esperanza, tenue, casi imperceptible, pero aún presente, de que el señor Alejandro eventualmente se cansaría de mí, como Rosa había predicho. Y entonces, cuando casi estaba renunciando a esa esperanza, algo pasó, algo que cambiaría completamente el rumbo de mi vida, que abriría una puerta donde antes solo había paredes. En una mañana de domingo, en mayo de 1961. Estaba preparando el desayuno cuando escuché el sonido de un coche. No esperábamos visitas, y el señor Alejandro rara vez recibía a alguien tan temprano. Curiosa, miré por la ventana de la cocina. Un joven estaba bajando de un coche nuevo, un modelo que nunca había visto antes. Era alto, delgado,
con cabello oscuro como el del señor Alejandro. Pero había una suavidad en su rostro, una gentileza en sus gestos, que contrastaba fuertemente con la dureza de mi torturador. ¿Quién es? Preguntó Rosa, que también observaba la llegada con interés. Me miró con una expresión que no pude descifrar, algo entre sorpresa y tal vez un destello de esperanza. Es Tomás, el hijo del señor Alejandro. Ha regresado de la capital, el hijo del señor Alejandro. Esas palabras provocaron en mí una extraña mezcla de curiosidad y aprensión. Nunca había oído hablar de él antes, aunque llevaba casi 2 años en la casa. El señor Alejandro nunca mencionó a su hijo. No había fotos de él en la casa, ninguna indicación de su existencia. Hasta ese momento, estudia en la capital, continuó Rosa, manteniendo la voz baja, como si temiera ser escuchada. Me dice, el señor Alejandro quería que siguiera el negocio familiar, pero el chico siempre tuvo otros planes. No se llevan bien. Observé por la ventana como el señor Alejandro salía a recibir a su hijo. Incluso desde la distancia podía percibir la tensión en el encuentro, el abrazo rápido y formal, las sonrisas que no llegaban a los ojos, la forma en que mantenían una distancia cuidadosa el uno del otro, como dos extraños intentando ser cordiales. Rápidamente volví a mis tareas, no queriendo ser sorprendida espiando. Preparé el desayuno para 2, añadiendo más fruta y pan a la mesa, y me mantuve discretamente en la cocina, tratando de escuchar la conversación que ocurría en el comedor. Las voces eran apagadas, pero ocasionalmente podía distinguir palabras, frases sueltas. Aparentemente, Tomás había venido a pasar las vacaciones de invierno en la plantación. Estaba en su 3er año de medicina en la Universidad Estatal de Madrid. En 2, el señor Alejandro no parecía particularmente feliz con la visita, pero mantenía una apariencia de civilidad. Mientras servía más café, miré rápidamente a Tomás. De cerca, parecía aún más diferente a su padre. Tenía los mismos ojos azules, pero los suyos eran gentiles, observadores. Cuando me vio, sonrió educadamente y me agradeció por él. Café Am fue la primera sonrisa genuina que recibí en esa casa en mucho tiempo. Esta es Clara, mi cocinera, presentó el señor Alejandro casualmente, como si yo fuera solo otro mueble en la casa. Lleva algún tiempo con nosotros. Tomás me estudió por un momento más de lo necesario, como si intentara ver algo más allá de la apariencia de la cocinera. Me sentí incómoda bajo su mirada, no porque fuera invasiva o maliciosa, sino porque había una percepción en ella que me asustaba, como si pudiera ver las marcas invisibles que su padre había dejado en mí. Es un placer conocerte, Clara, dijo, con una voz tranquila, educada, tan diferente del tono autoritario de su padre. Murmuré una respuesta y me retiré rápidamente, con el corazón latiendo fuerte en mi pecho. Había algo en ese joven, una decencia, una humanidad que despertó en mí emociones que había enterrado profundamente para sobrevivir en esperanza. Dignidad, el recuerdo de quién había sido antes de convertirme en la propiedad del señor Alejandro. En los días que siguieron, la rutina de la casa grande cambió sutilmente con la presencia de Tomás. El señor Alejandro modificó su comportamiento, no solo conmigo, sino con todos los empleados. Era como si la presencia de su hijo lo obligara a usar una máscara de civilidad, a interpretar el papel del jefe justo y razonable que todos en el pueblo creían que era. Por las noches, ya no venía a mi habitación, no me acorralaba en la cocina cuando todos se habían retirado. Mantenía una distancia formal, casi fría, como si yo realmente fuera solo la cocinera. Nada más, este cambio repentino me trajo un alivio inmenso, pero también aprensión. Sabía que era temporal, que tan pronto como Tomás se fuera, el señor Alejandro volvería a ser el monstruo que conocía tan bien. Aún así, cada día sin sus toques, sin su violencia, era como un regalo inesperado, un momento para respirar, antes de volver a ahogarme. Tomás, mientras tanto, mostraba una curiosidad creciente por la casa, los empleados, la dinámica de la plantación. Hacía preguntas, observaba, parecía siempre atento a detalles que otros ignorarían. A veces lo sorprendía mirándome
con una expresión pensativa, casi preocupada. En una tarde, unas 2 semanas después de su llegada, Tomás entró en la cocina mientras preparaba la cena. Estaba sola. Rosa había ido al pueblo a buscar provisiones, y el señor Alejandro estaba en las plantaciones, supervisando la cosecha. ¿Puedo hablar contigo un momento, Clara?, preguntó, sentándose en la mesa de la cocina, sin esperar respuesta. Sentí un escalofrío en el estómago. ¿Qué quería? ¿Había notado algo? ¿Le había hablado el señor Alejandro de mí? Por supuesto, señor, respondí automáticamente, manteniendo los ojos bajos, como había aprendido a hacer. Por favor, llámame Tomás, dijo con una leve sonrisa. No soy señor para nadie, mucho menos para ti. Esa frase, dicha tan casualmente, me tomó desprevenida. Era completamente opuesta a la mentalidad del señor Alejandro, que veía al mundo entero, especialmente a las personas que trabajaban para él, como su propiedad. Como quieras, Tomás, respondí, aún sospechosa, aún a la defensiva. Me observó por un momento, sus ojos azules estudiando mi rostro, con una intensidad que me hizo sentir incómoda. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para mi padre, Clara? Casi 2 años. ¿Y cómo te trata? A la pregunta directa, me dejó momentáneamente sin palabras. ¿Qué debía responder? La verdad, estaba fuera de discusión. El señor Alejandro nunca permitiría que su imagen se viera empañada, especialmente frente a su hijo. Es un buen jefe, respondí mecánicamente, las palabras saliendo como si hubieran sido ensayadas, lo cual, en cierto modo, lo habían sido. Era lo que le decía a todos los que preguntaban. La respuesta segura, esperada. Tomás inclinó ligeramente la cabeza, como si pudiera escuchar la mentira en mis palabras. Sé que mi padre puede ser difícil, exigente, a veces cruel. En mi corazón se aceleró. ¿A dónde iba con esta conversación? ¿Era una trampa? ¿Una prueba para ver si hablaría mal del señor Alejandro? No sé de qué hablas, respondí, girándome hacia la estufa, fingiendo estar ocupada con las ollas. Tu padre siempre ha sido correcto conmigo. Escuché a Tomás suspirar detrás de mí. Clara, por favor, mírame. Algo en su voz, una súplica, una sinceridad a la que no estaba acostumbrada a escuchar, me hizo girarme. Estaba de pie ahora, a pocos pasos, con los ojos llenos de una compasión, que hizo que mi garganta se apretara. No estoy aquí para juzgarte ni para crear problemas, dijo con la voz baja, urgente. Estoy aquí porque noté cómo cambias cuando mi padre entra en la habitación. El miedo en tus ojos, la forma en que tu cuerpo se encoge, como si esperara un golpe. Conozco esos signos. Los he visto antes. Me quedé paralizada, incapaz de responder. Era como si un abismo se hubiera abierto bajo mis pies. Durante tanto tiempo, había luchado por ocultar, por fingir, por sobrevivir, sin dejar que nadie viera la verdad. Y ahora este extraño, este joven al que apenas conocía, estaba mirando directamente a las cicatrices que creía invisibles. No sé qué quieres de mí. Logré decir finalmente, mi voz poco más que un susurro. Quiero ayudar, respondió, simplemente si me dejas. Y esas palabras, tan simples, tan directas, fueron como una pequeña grieta en una presa. De repente, todas las emociones que había reprimido durante casi 2 años, miedo, rabia, vergüenza, desesperación, amenazaron con desbordarse. Sentí lágrimas formándose, mi visión nublándose. Nadie puede ayudarme, dije, con la voz ahogada. Nadie. Tomás dio un paso adelante, como si fuera a tocarme, a consolarme, pero se detuvo, quizás dándose cuenta de que cualquier contacto físico sería insoportable para mí en ese momento. Eso no es cierto, dijo, con una convicción que me sorprendió. Siempre hay una salida, Clara, siempre, incluso cuando no podemos verla. El sonido de un coche llegando interrumpió nuestra conversación. El señor Alejandro había regresado. Rápidamente sequé mis lágrimas con el dorso de las manos, volviendo a la estufa, intentando recuperar mi compostura. Piensa en lo que dije, murmuró Tomás, ya dirigiéndose a la puerta. No estás sola. Se fue antes de que su padre entrara, y me quedé allí,
removiendo una olla que no necesitaba ser removida, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que el señor Alejandro lo oiría al entrar en la cocina, pero no entró. Escuché sus voces en el porche, padre e hijo hablando, discutiendo algo que no pude distinguir. Luego el silencio, y después los pasos del señor Alejandro, alejándose hacia su despacho. Esa noche apenas dormí. Las palabras de Tomás resonaban en mi mente. No estás sola. Después de tanto tiempo sintiéndome exactamente así, completamente sola, aislada, atrapada en una situación imposible, la idea de que alguien pudiera verme, entenderme, querer ayudarme, era tanto reconfortante como aterradora reconfortante, porque, por primera vez en casi 2 años, sentía un destello de esperanza real. Aterradora porque sabía lo peligroso que podía ser el señor Alejandro cuando lo contradecían, cuando lo desafiaban. Si descubría que su hijo intentaba ayudar a su propiedad a escapar, las consecuencias serían terribles, no solo para mí, sino también para Tomás. Al día siguiente, evité a Tomás tanto como pude. Me mantuve ocupada en la cocina, saliendo solo cuando era absolutamente necesario, respondiendo a sus intentos de conversación con monosílabos educados pero distantes. Parte de mí deseaba desesperadamente creerle, confiar en él, aceptar su ayuda, pero otra parte, la que había aprendido a sobrevivir siendo cautelosa, sospechosa, veía trampas en todas partes. ¿Y si era una treta del señor Alejandro? Una forma de probar mi lealtad, de ver si traicionaría su confianza, revelaría sus secretos sucios, o peor aún, que si Tomás era sincero, pero incapaz de ayudarme realmente, que si su intervención solo empeoraba mi situación, haciendo al señor Alejandro aún más controlador, más violento. Pasaron 3 días en este enfrentamiento, con Tomás intentando acercarse y yo manteniendo la distancia. Al cuarto día me interceptó en el camino al pequeño cuarto donde guardábamos los suministros, lejos de los ojos y oídos de cualquiera en la casa. Clara, por favor, dijo, con la voz baja pero urgente. Sé que tienes miedo. Sé que no tienes razones para confiar en mí, pero no tengo mucho tiempo. Regreso a Madrid en 2 semanas. Si quieres mi ayuda, necesitas dejarme ayudarte ahora. Lo miré, estudiando su rostro, en busca de cualquier señal de falsedad, de engaño. Solo encontré preocupación genuina, una determinación que me recordaba extrañamente a mí misma antes de toda esta prueba, cuando aún creía que podía cambiar mi destino, construir algo mejor para mí y mi familia. ¿Cómo? Priga, finalmente, mi voz casi inaudible. ¿Cómo podrías ayudarme? Tu padre es poderoso, tiene amigos en todas partes, y mi familia depende de él, de su dinero, de la casa que nos prestó. Tomás asintió, comprendiendo la complejidad de la situación. Necesitamos pruebas, dijo pensativo, algo que mi padre no pueda negar, algo que te dé poder de negociación. Pruebas, repetí, confundida, del abuso, dijo directamente, sin rodeos, de lo que te hace Daisy Olmote. Amenaza de cómo usa tu familia para mantenerte sumisa. Sentí mi rostro arder de vergüenza, así que lo sabía, realmente lo sabía, no solo lo sospechaba. ¿Cómo? Crecí en esta casa, Clara, respondió, con la voz ahora cargada de una tristeza antigua. No es la primera vez que mi padre se aprovecha de alguien vulnerable. Mi propia madre. Se detuvo, como si las palabras fueran demasiado dolorosas para pronunciarlas. Digamos que sé reconocer las señales. La revelación me impactó. De alguna manera, nunca había pensado en la madre de Tomás, la esposa del señor Alejandro, como alguien que también podría haber sufrido a sus manos. En mi mente, ella había sido una dama de sociedad, protegida por su estatus, su posición. ¿Ella? ¿Ella también? Pregunté, con la voz temblando. Mi madre no murió de neumonía, como todos creen, dijo Tomás, con los ojos ahora duros, fríos. Se quitó la vida, no pudo soportarlo más, y yo no estaba aquí para ayudarla. Estaba en la escuela, demasiado lejos para notar lo que pasaba, para hacer algo al respecto. El dolor en su voz
era palpable, crudo, y entendí entonces que su oferta de ayuda no era solo por mí, también era una forma de redención, de hacer por mí lo que no había podido hacer por su propia madre. Tengo un plan, continuó después de un momento de silencio pesado. No es perfecto y tiene riesgos, pero puede funcionar si tenemos suerte. Si eres valiente, valiente, Neri, me había llamado así antes. De hecho, después de casi 2 años aceptando el abuso del señor Alejandro, me sentía todo menos valiente. Me sentía débil, cobarde, una persona que había vendido su dignidad para proteger a su familia. ¿Qué debo hacer? Priga, sorprendida por la repentina firmeza en mi propia voz. Tomás sonrió por primera vez desde que comenzamos esa conversación. Una sonrisa triste pero decidida. Necesitamos atraparlo en el acto. Grabar lo que hace, lo que dice, crear una evidencia que no pueda negar, que no pueda convertir en su palabra contra la tuya. ¿Cómo? Sacó del bolsillo un pequeño objeto que nunca había visto. Antes, no mucho más grande que una caja de cerillas, con botones y una lente pequeña. Esto es una grabadora portátil, explicó, lo más moderno que hay. Puede grabar hasta 2 horas de audio en una cinta. La esconderemos en tu habitación o donde sea que él. No pudo terminar la frase, y sentí mi rostro arder. De nuevo, con vergüenza, pero al mismo tiempo una chispa de esperanza se encendió en mi pecho, en evidencia. Repetí, intentando imaginar el siguiente paso, algo concreto, irrefutable, algo que pueda liberarme. Y luego, pregunté, ¿qué hacemos con la grabación? Enfrentaré a mi padre, respondió Tomás, con los ojos ahora brillando, con una determinación feroz. Ladder. 2 opciones, o te libera completamente, con una compensación sustancial que te permita a ti y a tu familia empezar de nuevo en otro lugar, o llevaré la grabación a la policía, a la prensa, a todos sus preciosos amigos de la alta sociedad. La idea me mareó, era audaz, peligrosa, casi impensable, enfrentar al señor Alejandro, amenazarlo, obligarlo a ceder. Era como desafiar a un dios cruel y omnipotente. Nunca lo aceptará, dije, con la voz temblando. Nos matará, primero. Tomás negó con la cabeza, con una extraña certeza en los ojos. ¿No conoces a mi padre como yo lo conozco? Solo le importan 2 cosas en este mundo, el poder y la reputación, y la segunda es incluso más importante que la primera. Preferiría perder la mitad de su fortuna antes que ser expuesto públicamente como el monstruo que realmente es. Pensé en las palabras de Tomás, en el plan que proponía. Era arriesgado, sí, pero por primera vez en casi 2 años vi una posibilidad real de escape de Liberation, una oportunidad para recuperar no solo mi libertad, sino mi dignidad. Hagámoslo, dije finalmente. La decisión se cristalizó en mi mente. Dime exactamente qué necesito hacer. En los días que siguieron, Tomás y yo nos reunimos en secreto, planeando cada detalle de nuestra estrategia. Elegimos el lugar para esconder la grabadora detrás de un pequeño armario en mi habitación, donde el señor Alejandro solía visitarme casi todas las noches antes de la llegada de su hijo. Tomás me enseñó cómo operar el dispositivo, cómo verificar si funcionaba correctamente, cómo cambiar la cinta cuando fuera necesario. El plan era simple tan pronto como el señor Alejandro volviera a su rutina habitual, lo que inevitablemente ocurriría cuando creyera que Tomás no sospechaba nada. Activaríamos la grabadora y capturaríamos sus palabras, sus amenazas, una evidencia clara del abuso que sufría a sus manos pero para que el plan funcionara, era necesario que el señor Alejandro volviera a buscarme, a tratarme como su propiedad. Y para eso Tomás necesitaba fingir desinterés, distanciarse, darle a su padre la falsa seguridad de que no sospechaba nada. Así comenzó un extraño teatro en la casa grande. Durante el día, Tomás me trataba con la misma indiferencia educada que mostraba hacia los otros empleados. No buscaba conversaciones privadas, no mostraba una preocupación especial. Pasaba la mayor parte del tiempo fuera, explorando la plantación, visitando amigos en el pueblo, dando al señor Alejandro
la impresión de que solo estaba cumpliendo su obligación filial. Al pasar las vacaciones en la propiedad familiar, en la estrategia funcionó lentamente. El señor Alejandro relajó su vigilancia. Sus miradas en mi dirección volvieron a llevar esa posesividad enfermiza que también conocía. Sus comentarios inicialmente discretos se volvieron más audaces, más explícitos cuando estábamos solos. Y luego, en una noche en que Tomás había salido a cenar al pueblo, a propósito, para darle a su padre la oportunidad que claramente estaba esperando, el señor Alejandro vino a mi habitación. Antes de que llegara, activé la grabadora como Tomás me había enseñado. La escondí cuidadosamente, asegurándome de que capturaría todo, cada palabra, cada sonido. Y luego esperé, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que él lo oyera. Cuando la puerta se abrió, revelando al señor Alejandro con esa sonrisa depredadora que había aprendido a temer, me obligué a permanecer tranquila. Necesitaba dejarlo hablar, necesitaba provocar las confesiones, las amenazas que servirían. ¿Cómo nuestra evidencia me echaste de menos, Clara?, preguntó, cerrando la puerta detrás de él. Estas semanas sin poder tocarte han sido frustrantes. ¿Y tu hijo? Comencé, fingiendo nerviosismo, lo cual no era difícil. Considerando la situación, mi hijo no está aquí, me cortó, acercándose, y aunque estuviera, ¿qué podría hacer? Esta es mi casa, mi plantación. Eres mía. Trog saliva, el miedo real, mezclándose con la determinación de seguir adelante con el plan. No soy la propiedad de nadie, dije, las palabras saliendo más firmes de lo que esperaba. Su rostro cambió al instante, la máscara de civilidad cayendo para revelar la fría rabia que también conocía. ¿No?, preguntó, agarrando mi brazo con suficiente fuerza para dejar marcas. ¿Quién paga por todo lo que tú y tu familia tienen? ¿Quién le dio a tu padre un trabajo decente cuando ya no servía para el trabajo pesado? ¿Quién puso un tejado decente sobre la cabeza de tu madre? Eso no te da derecho a tratarme así, respondí, parte de mí sorprendida por mi propia audacia, otra parte decidida a hacer que revelara su verdadera naturaleza a la grabadora oculta. El río, un sonido frío, sin humor en derecho. No necesito derecho, Clara, tengo poder. Eso es todo lo que importa en este mundo. Poder para tomar lo que quiero, para hacer lo que quiero. Y ahora lo que quiero eres tú, Anne. Lo que siguió fue horrible, doloroso, humillante. Pero a diferencia de las veces anteriores, cuando simplemente soportaba pasivamente, esta vez había un fuego dentro de mí, a la certeza de que cada palabra, cada acto cruel, estaba siendo grabado con verso en el arma que eventualmente me liberaría. Cuando finalmente terminó, cuando el señor Alejandro salió de mi habitación con esa satisfacción enfermiza en los ojos, me permití llorar, no de desesperación, sino de alivio. Lo habíamos logrado. Teníamos la evidencia que necesitábamos, Anne. La mañana siguiente, con los ojos hinchados por las lágrimas, pero con un corazón extrañamente ligero, encontré una manera de pasar la cinta a Tomás sin levantar sospechas. La escuchó solo en su habitación, y cuando nos encontramos brevemente en la cocina, sus ojos eran diferentes. Había una furia contenida en ellos, una determinación que casi me asustó. Esta noche, susurró cuando estuvo seguro de que nadie podía escucharnos. Cuando mi padre regrese del pueblo, estaré en su despacho. Ven cuando te llaman. Pasé el día en un estado de nervios, apenas capaz de realizar mis tareas habituales. ¿Qué pasaría esa noche? ¿Realmente cedería el señor Alejandro al chantaje de su hijo? ¿O reaccionaría con violencia, destruyendo nuestra única oportunidad de liberación? Las horas pasaron con una lentitud torturante. Cuando finalmente escuché el coche del señor Alejandro llegando, mi corazón se aceleró. Minutos después, Rosa vino a la cocina con el mensaje. En el joven, Tomás pide que vayas al despacho. Él y el jefe quieren hablar contigo. Anne, con las piernas temblando, me dirigí al despacho, una parte de la casa que rara vez visitaba, el santuario privado donde el señor Alejandro dirigía sus negocios, tomaba sus decisiones, ejercía su poder. Cuando entré,
encontré una escena tensa. Tomás de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, su rostro una máscara de determinación. El señor Alejandro, sentado detrás del gran escritorio de caoba, con el rostro pálido, los ojos ardiendo con una rabia contenida que nunca había visto antes. Entra, Clara, dijo Tomás, con la voz sorprendentemente calma, y cierra la puerta. Obedecí, con el corazón golpeando contra mis costillas. El aire en el despacho era pesado, cargado de tensión, como en los momentos previos a una gran tormenta. Mi hijo tiene una historia interesante que contar, dijo el señor Alejandro, con la voz engañosamente suave. Algo sobre tú y yo, sobre acusaciones graves, sobre una supuesta grabación. Miré a Tomás, buscando guía, fuerza. Él asintió ligeramente, animándome a seguir adelante. No son acusaciones, son hechos, respondí, sorprendida por la firmeza en mi voz. Hechos que están grabados, que cualquiera puede escuchar. El rostro del señor Alejandro se contorsionó en una expresión de furia apenas contenida. Por un momento terrible, pensé que saltaría sobre mí, que me atacaría allí mismo frente a su hijo, pero luego, lentamente, la máscara de control regresó. ¿Y qué esperan lograr ustedes dos con este chantaje?, preguntó, sus ojos moviéndose de su hijo a mí y de vuelta. No es chantaje, padre, respondió Tomás, dando un paso adelante. Es justicia, o al menos lo más cercano a ella que podemos lograr sin destruir completamente el nombre de la familia Justicia, repitió el señor Alejandro, la palabra sonando como una obscenidad en sus labios. ¿Y qué sería exactamente la justicia en este caso? Tomás me miró, como dándome la palabra, el derecho a establecer los términos de mi propia liberación. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de miedo y determinación. Quiero irme de aquí, dije, cada palabra deliberada, clara. Quiero empezar de nuevo en otro lugar, lejos de aquí, lejos de ti, y quiero que mis padres estén seguros, que tengan una forma de mantenerse sin depender de ti. El señor Alejandro rió, un sonido áspero sin humor. ¿Y por qué aceptaría eso? ¿Qué me impediría simplemente negarlo todo? Decir que eres solo una empleada resentida, intentando extorsionarme. Fue entonces cuando Tomás colocó la pequeña grabadora en el escritorio, entre él y su padre, porque tengo 3 copias de esta cinta. Una está en un lugar seguro con instrucciones de ser entregada a la policía si algo nos pasa a mí o a Clara. Otra está con un amigo abogado en Madrid, sellada para ser abierta solo bajo circunstancias específicas. El rostro del señor Alejandro palideció aún más. Por primera vez desde que lo conocía, vi miedo en sus ojos, no solo rabia, no solo frustración, sino un miedo genuino. No harías eso, dijo, pero su voz había perdido su certeza habitual. Destruirías el nombre de la familia, tu propio nombre. Prefiero vivir sin un nombre que vivir, sabiendo que permití que siguieras abusando de personas inocentes, respondió Tomás, con una convicción feroz en su voz. No pude salvar a mi madre, pero puedo salvar a Clara, y lo haré, cueste lo que cueste. El silencio que siguió fue denso, cargado de posibilidades. Vi el momento exacto en que el señor Alejandro entendió que estaba acorralado, que no tenía otra opción que ceder. Vi la derrota en sus ojos, rápidamente reemplazada por un cálculo frío, no de cómo ganar, sino de cómo perder lo menos posible. ¿Cuánto?, preguntó finalmente, con la voz controlada, fría. ¿Cuánto para terminar con esto de una vez por todas? La pregunta del señor Alejandro quedó flotando en el aire del despacho, cruda en su simplicidad, como si mi dignidad, mi sufrimiento, pudieran calcularse en euros, transformarse en una simple transacción comercial. Tomás y yo habíamos discutido este momento, anticipado lo que pediríamos si lográbamos llegar tan lejos. Pero ahora, cara a cara con mi torturador, las palabras me eludían. No se trata solo de dinero, dijo Tomás, notando mi vacilación. Es libertad completa. Clara se va de aquí hoy con todas sus cosas. Nunca la buscas de nuevo, nunca interfieres en su vida, ni en la de su familia. El señor Alejandro dio una sonrisa fría, sin humor, conmovedor.
Pero volvamos a la pregunta práctica. ¿Cuánto? Tomé un respiro profundo, encontrando un coraje que no sabía que tenía. Suficiente para comprar una casa para mis padres, una casa de verdad, no alquilada por ti, y suficiente para que yo pueda empezar de nuevo en otro lugar, lejos de aquí. Tal vez abrir un pequeño negocio. Él me estudió con esos ojos fríos que también conocía, calculando, evaluando números. Clarandem, números. 10.0 euros, dije, con la voz firme, sorprendiéndome a mí misma. Era una suma enorme para alguien como yo, pero una fracción insignificante de la fortuna de los Vidal. El señor Alejandro rió, un sonido áspero que me hizo estremecer. 10.0 por todo este drama. Pensé que pedirías mucho más. No quiero tu dinero, respondí, sintiendo que la indignación crecía dentro de mí. Quiero mi vida de vuelta. El dinero es solo para garantizar que nunca necesite nada de ti otra vez. Se recostó en su silla, sus dedos tamborileando en el escritorio de caoba. Por un momento, pareció casi impresionado. Sabes, Clara, siempre supe que había algo diferente en ti, una fuerza que las demás no tenían. Sus palabras me repugnaron, como si mi resistencia, mi determinación para sobrevivir, hubieran sido solo otro aspecto interesante para él. Otra cosa para romper, para poseer. 20.0, dijo de repente. 20.0 euros. Una casa a nombre de tus padres, y tú desapareces de mi vida para siempre. Las cintas serán destruidas, y nunca hablaremos de esto otra vez. Miré a Tomás, insegura. Era más de lo que habíamos pedido, más de lo que esperábamos. ¿Por qué estaba haciendo generoso el señor Alejandro? Como si leyera mi mente. Continuó, considéralo una inversión en mi futuro tranquilo y en tu discreción permanente. Entendí entonces que no era generosidad, era anseguro. Estaba pagando para asegurar que su secreto permaneciera enterrado, que su reputación quedara intacta. 20.0 euros. Una fortuna para mí, pero un pequeño precio para él, para preservar su preciado nombre. 30.0, dijo Tomás, con la voz firme. Y un documento firmado que garantice que mi padre nunca buscará a Clara ni a su familia, bajo ningún pretexto. Los ojos del señor Alejandro se estrecharon peligrosamente, fijándose en su hijo, con una mezcla de rabia y un respeto reacio. Siempre fuiste demasiado listo para tu propio bien, muchacho. No, padre, respondió Tomás, con la voz sorprendentemente suave. Solo aprendí a reconocer el mal cuando lo veo por un largo momento. Padre e hijo se miraron en una batalla silenciosa de voluntades. Finalmente, el señor Alejandro suspiró. Una expresión de derrota momentánea, cruzando su rostro, antes de ser reemplazada por la máscara habitual de control. De acuerdo. 30.0. Y el documento. Pero quiero todas las cintas. Todas menos una, respondió Tomás inmediatamente, que permanecerá en un lugar seguro, como garantía de que el acuerdo será respetado. El señor Alejandro dudó, claramente disgustado con esta condición, pero finalmente asintió. Está bien, pero si un día, un solo día, me entero de que esta historia fue mencionada a alguna persona. No lo será, interrumpí, mi voz más firme de lo que nunca había sido en su presencia. Créeme, quiero olvidar todo esto tanto como tú. Me estudió por un momento, algo extraño en su mirada, no remordimiento, él era incapaz de eso, sino tal vez una admiración, renuente por la mujer que finalmente había logrado escapar de sus garras. Los papeles estarán listos mañana, dijo, girándose hacia su hijo. El dinero será transferido a una cuenta a su nombre, la casa será escriturada a los padres, y después de eso, no quiero volver a escuchar el nombre de Clara en mi presencia. Esa noche, por primera vez, en casi 2 años, dormí sin miedo, no en la pequeña habitación, en la parte trasera de la casa grande, sino en un hotel, en el pueblo, pagado por Tomás, para garantizar mi seguridad, hasta que todo estuviera resuelto. Acostada en la cama sencilla pero limpia, mirando el techo desconocido, intenté procesar lo que había pasado, lo que estaba por venir. Estaba libre, o lo estaría muy pronto, libre del miedo, de la humillación, del toque repulsivo del señor Alejandro, libre
para reconstruir mi vida, para redescubrir quién era más allá de la sobreviviente, la víctima. La idea era tanto emocionante como aterradora. Durante tanto tiempo, había vivido un día a la vez, pensando solo en sobrevivir hasta el próximo amanecer. Ahora, de repente, tenía un futuro abierto ante mí, posibilidades que no había osado imaginar antes al día siguiente. Tomás me encontró en el hotel, trayendo consigo una carpeta de documentos. Sus ojos estaban cansados, como si no hubiera dormido, pero había una satisfacción en su rostro que hablaba de batallas ganadas. Todo está aquí, dijo, abriendo la carpeta en la pequeña mesa de la habitación. El contrato que firmó mi padre, garantizando que nunca te buscará a ti ni a tu familia otra vez, la escritura de la casa ya transferida a nombre de tus padres, y los documentos de la cuenta bancaria donde se depositó el dinero. 30.0 euros como acordamos. Miré los papeles, sintiendo una mezcla de incredulidad y alivio. Era real, no había pasado. Estaba libre. ¿Cómo reaccionó? Pregunté, curiosa por el estado de ánimo del señor Alejandro después de nuestra confrontación. Tomás dio una pequeña sonrisa cansada, como era de esperar, en rabia, luego una fría aceptación. Mi padre es, ante todo, un hombre práctico. Sabe cuando está acorralado, cuando es momento de retirarse y minimizar pérdidas. Asentí, aún apenas creyendo que habíamos tenido éxito, que realmente estaba libre de ese hombre, de ese lugar. ¿Qué pasa ahora? Preguntó con una ansiedad repentina dominándome. ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Tomás se sentó en el borde de la cama, sus ojos gentiles fijos en los míos. Eso depende enteramente de ti, Clara. Por primera vez, en mucho tiempo, tu futuro está en tus propias manos. Sus palabras, aunque reconfortantes, también me asustaron. Durante casi 2 años, todas mis elecciones me habían sido arrebatadas. Cada aspecto de mi vida había sido controlado, determinado por el señor Alejandro. La repentina libertad era casi tan desorientadora como lo había sido el cautiverio. No sé por dónde empezar. Admití, sintiéndome de repente muy joven, muy inexperta para el mundo que se abría ante mí. Empieza por lo básico, sugirió Tomás. Habla con tus padres, explica lo que puedas, lo que te sientas cómoda compartiendo. Luego, piensa a dónde te gustaría ir, qué te gustaría hacer. Pensé en mis padres, en cómo reaccionarían ante la noticia de que dejaba mi trabajo en la casa grande, que teníamos nuestra propia casa, dinero en el banco. ¿Cómo explicaría todo esto sin revelar la sórdida verdad detrás de estos regalos? No tienes que contarles todo, dijo Tomás, como si leyera mis pensamientos. A veces, la verdad completa causa más dolor que sanación. Solo di que hubo un acuerdo, que el señor Alejandro reconoció tu arduo trabajo con una compensación enero 6. Era una media verdad que podía funcionar. Mis padres, simples y honestos como eran, probablemente aceptarían sin cuestionar demasiado, especialmente cuando vieran la escritura de la casa, cuando supieran que finalmente tenían seguridad, estabilidad. ¿Why tú? Pregunté, dándome cuenta de repente de que Tomás también estaba en una posición difícil. ¿Tu padre? Mi padre y yo siempre tuvimos una relación complicada, respondió con una sonrisa triste. Esto no cambia mucho las cosas. Regresaré a Madrid, continuaré mis estudios de medicina. Tal vez nunca regrese a esta plantación. Sentí una punzada de culpa por mi causa. Él había enfrentado a su padre, tal vez roto permanentemente con su familia. No te culpes, dijo de nuevo, adivinando mis pensamientos. Hice lo que era correcto, lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Tú solo me diste el coraje que me faltaba en ese momento. Sentí una conexión profunda con Tomás, no romántica, sino un vínculo forjado por experiencias compartidas, por cicatrices similares, por un entendimiento mutuo que pocas personas podrían tener. Gracias, dije simplemente, las palabras inadecuadas para expresar la profundidad de mi gratitud por todo. Él sonrió, esa sonrisa gentil que había sido mi primera pista de que era diferente a su padre. No me agradezcas, Clara. Solo vive plenamente, libremente. Eso es todo lo que pido. En los días que siguieron,
Mi vida cambió por completo. Visité a mis padres, les conté una versión editada de los eventos, aunque el señor Alejandro había reconocido mi trabajo con una compensación que me estaba dando la oportunidad de seguir mi propio camino. Estaban sorprendidos, por supuesto, pero también inmensamente felices. En la casa propia, la seguridad financiera, eran sueños que nunca se habían atrevido a tener, regalos que aceptaron con lágrimas de gratitud. Siempre fuiste especial, hija mía, dijo mi madre, sosteniendo mis manos entre las suyas, callosas y arrugadas. Siempre supe que harías algo grande en la vida en sí. Ella supiera el precio que había pagado por esos regalos, estaría Horace, pero decidí que nunca lo sabría, que llevaría esa carga sola, ahorrándoles el dolor, la culpa que sin duda sentirían si conocieran la verdad. En cuanto a decidí dejar Castilla y León por completo. Había demasiados recuerdos dolorosos allí, demasiados fantasmas. Necesitaba un nuevo comienzo en un lugar donde nadie me conociera, donde pudiera construir una nueva identidad más allá de la empleada de los Vidal. Elegí Sevilla, lo suficientemente grande para perderme en ella, lo suficientemente cerca para visitar a mis padres regularmente. Tomás me ayudó con los preparativos, usando sus contactos en la capital andaluza para encontrar un pequeño apartamento, para orientarme sobre cómo abrir una cuenta bancaria, cómo administrar el dinero que ahora poseía. En julio de 1961 me despedí de mis padres, prometiendo visitarlos con frecuencia, y subí al autobús hacia Sevilla, llevando solo 2 maletas con ropa y algunas pertenencias personales. Tomás me acompañó a la estación de autobuses, un gesto final de apoyo antes de que nuestros caminos se separaran. Mantendremos el contacto, prometió, apretando mis manos entre las suyas. Si necesitas algo en cualquier momento, sabe que puedes contar conmigo. Le creí en esa promesa sincera de amistad y apoyo, pero también sabía que ambos necesitábamos avanzar, construir vidas separados, libres de las sombras del pasado. El autobús partió, alejándome de Valle del Tabaco, de la Casa Grande, del señor Alejandro, de todo lo que había pasado en los últimos 2 años. A través de la ventana, observé cómo el paisaje familiar desaparecía gradualmente, reemplazado por territorios desconocidos, por posibilidades inexploradas. Llegué a Sevilla en una tarde de invierno lluviosa. La ciudad era más grande, más fría y más gris de lo que había conocido. Los edificios altos, las calles anchas, el movimiento constante de la gente, todo era extraño, intimidante, pero también extrañamente liberador. Allí no era nadie, solo otra joven, llegando a la gran ciudad, buscando su lugar en el mundo. Mi pequeño apartamento estaba en el barrio de Triana, modesto pero limpio, con una sala, un dormitorio, una cocina pequeña, pero funcional. Con lo esencial, manteniendo todo simple, práctico. No quería lujos, no quería ostentación, solo quería un espacio que fuera mío, verdaderamente mío, donde pudiera cerrar la puerta y sentirme segura. En las primeras semanas, me dediqué a explorar la ciudad, a conocer mi barrio, a establecer una rutina. Visité el mercado local, pasé por los parques cuando el clima lo permitía, creando gradualmente una nueva normalidad para mí misma. Y luego, cuando ya me sentía más asentada, comencé a pensar en el futuro. ¿Qué haría? ¿Cómo me ganaría la vida? Tenía suficiente dinero para vivir cómodamente durante algunos años, pero sabía que necesitaba un propósito, una ocupación que me diera no solo sustento, sino significado. La respuesta llegó inesperadamente durante una visita a un mercado de agricultores en el centro de Sevilla. Allí, entre los coloridos puestos, encontré a una señora mayor vendiendo dulces caseros, pasteles, mermeladas, que instantáneamente me recordaron mi infancia en Andalucía, los dulces que mi madre hacía para vender en el mercado dominical. Me detuve a comprar una rebanada de pan de maíz y terminé teniendo una larga conversación con doña Luisa, la dueña del puesto. Tenía 70 años, era viuda y mantenía el pequeño negocio más por placer que por necesidad. Pero estos viejos huesos ya no soportan levantarse al amanecer para hornear pasteles,
confesó con un suspiro cansado. Pronto tendré que parar. En ese momento, una idea comenzó a formarse en mi mente. Sabía cocinar. Había aprendido de mi madre, perfeccionado mis habilidades en la casa grande. ¿Por qué no usar este talento para construir algo propio? ¿Y si ayudara? Sugerí impulsivamente. Podría aprender tus recetas, trabajar contigo por un tiempo. Doña Luisa me estudió con ojos astutos, evaluándome con la sabiduría de alguien que había visto mucho de la vida. ¿Tú cocinas? Pequeña, sí, señora. Fui cocinera durante casi 2 años. ¿Y por qué no estás cocinando ahora? Dudé, insegura de cuánto revelar. Necesitaba cambiar mi vida. Empezar de nuevo. Algo en mi expresión debió tocar a doña Luisa, porque su mirada se suavizó. Todos tenemos historias, ¿verdad? Cosas que dejamos atrás. Asentí, agradecida por su comprensión, por no presionar por detalles que no estaba lista para compartir. Ven a mi casa mañana, dijo finalmente, escribiendo la dirección en un pedazo de papel. Veamos qué puedes hacer. Si realmente eres buena, tal vez podamos trabajar juntas. Poor auntie. Después, quién sabe, así comenzó mi nueva vida en Sevilla, trabajando con doña Luisa, aprendiendo sus recetas tradicionales, adaptándolas con toques de mi propia herencia andaluza. Poco a poco, nuestros dulces comenzaron a ganar reputación en el mercado, atrayendo clientes habituales que apreciaban la mezcla única de sabores que ofrecíamos. 6 meses después, cuando doña Luisa finalmente decidió retirarse, me ofreció la oportunidad de comprar su pequeño negocio. No era solo el puesto del mercado, sino también el equipo, las recetas cuidadosamente anotadas en cuadernos desgastados, la clientela fiel que había construido a lo largo de los años. ¿Tienes talento, Clara?, dijo con esa franqueza directa que había aprendido a valorar, y tienes corazón. Llevarás esto adelante mejor de lo que yo podría esperar. Con parte del dinero que había recibido del señor Alejandro, compré el negocio de doña Luisa. No fue solo una transacción comercial, sino un traspaso de antorcha, un voto de confianza que me conmovió profundamente. En los años que siguieron, amplié gradualmente el pequeño negocio. Desde el puesto del mercado, pasé a una pequeña tienda en el Mercado de la Encarnación, donde vendía no solo dulces, sino también platos salados, especialidades andaluzas que se volvieron populares entre los sevillanos, ansiosos por nuevos sabores. Llamé al establecimiento La Cocina de Clara, un nombre simple que para mí representaba mucho más que un negocio. Era una afirmación de mi identidad, mi independencia, mi capacidad para crear algo positivo a partir del sufrimiento. En 1965, conocí a Roberto, un profesor de matemáticas que se convirtió en cliente habitual de mi restaurante. Era un hombre tranquilo, gentil, con una inteligencia aguda y un sentido del humor sutil que gradualmente me cautivó. Como amigos, hablando de libros, música, la ciudad que ambos habíamos adoptado como hogar. El romance se desarrolló lentamente. Roberto nunca presionó, nunca exigió, siempre me permitió establecer el ritmo, los límites. Cuando finalmente le conté fragmentos de mi pasado, no todo, nunca podría contar todo a nadie. Él escuchó con compasión, sin juicio. Lo que te pasó es terrible, Clara, dijo, sosteniendo mis manos con una gentileza que casi me hizo llorar. Pero no es quién eres, es algo que te pasó, no algo que te define. Nos casamos en 1967 en una sencilla ceremonia civil, seguida de un almuerzo para amigos cercanos y familiares en mi restaurante. Mis padres vinieron desde Castilla y León, radiantes de felicidad al ver a su hija finalmente encontrando paz. La estabilidad que siempre habían querido para mí. En Tomás también vino una sorpresa que me conmovió profundamente. Estaba en su último año de medicina, a punto de graduarse, con planes de especializarse en psiquiatría. Quiero ayudar a personas que han pasado por traumas, explicó cuando le pregunté por su elección. Personas como tú, como mi madre, Nurka. Había mencionado a Tomás a Roberto, no porque quisiera ocultar algo, sino porque esa parte de mi historia era demasiado difícil de revisitar. Verlos hablando animadamente durante la recepción, Roberto genuinamente interesado en la carrera médica de Tomás. Tomás claramente aprobando al hombre que había elegido, fue uno de los momentos más surrealistas
y gratificantes de mi vida. En 1968 tuvimos nuestro primer hijo, Ricardo. Sostener a ese pequeño ser en mis brazos, sentir su calor, su peso, su completa dependencia de mí, fue una experiencia transformadora. Por primera vez, entendí completamente el significado del amor incondicional, de la verdadera responsabilidad. El nacimiento de Ricardo también trajo a la superficie miedos que no sabía que aún llevaba. ¿Y si no podía protegerlo? Why sí, el mundo le causaba el mismo tipo de dolor que me había causado a mí. ¿Y si los fantasmas de mi pasado de alguna manera lo afectaban? Roberto, con su infinita paciencia, me ayudó a trabajar esos miedos, a encontrar un equilibrio entre protección y libertad. No podemos aislarlo del mundo, decía cuando me sorprendía siendo sobreprotectora. Solo podemos amarlo, educarlo y confiar en que será suficiente. En 1970, ampliamos el negocio de nuevo, abriendo un restaurante más grande en el barrio de Santa Cruz, centrado en la cocina regional española. Sabores de España, lo llamamos, una celebración de la diversidad gastronómica de nuestro país. Roberto dejó la enseñanza para administrar el restaurante conmigo, formando una sociedad que combinaba mi talento culinario con su sentido de organización y números. Nuestra hija María nació en 1972, completando nuestra familia. Era una niña vivaz, curiosa, tan diferente de su hermano, más introspectivo y tranquilo. Juntos, formaban un equilibrio perfecto, llenando nuestra casa de risas, travesuras, aprendizajes diarios. En los años que siguieron, construimos una vida que, en mis momentos más oscuros en la casa grande, nunca habría osado soñar. Una vida de trabajo honesto, amor genuino, pequeñas alegrías diarias que, sumadas, creaban una felicidad profunda y duradera. Ocasionalmente, recibía noticias de Valle del Tabaco. A través de las cartas de mis padres, el señor Alejandro seguía siendo poderoso, temido, respetado en la superficie. Tomás rara vez regresaba a la plantación, habiendo construido su propia vida en Madrid, donde se convirtió en un psiquiatra respetado especializado en traumas. En 1978, recibí la noticia de la muerte de mi padre. Fue un golpe duro, aunque esperado, debido a su frágil salud en los últimos años. Regresé a Castilla y León para el funeral. La primera vez que puse un pie en esa tierra, desde mi partida 17 años antes, la ciudad había cambiado, crecido, modernizado, pero la sombra de la casa grande aún se cernía sobre ella, visible en el horizonte, recordando a todos quién realmente tenía el poder local. Durante el velatorio, me mantuve cerca de mi madre, rodeada por mi esposo y mis hijos, encontrando consuelo en la familia que habíamos construido. Fue entonces cuando noté una figura familiar entrando discretamente en la pequeña capilla en Tomás. Más mayo, más maduro, pero con los mismos ojos gentiles que habían sido mi salvación tantos años atrás. A nuestra reunión fue breve, emotiva. Había venido especialmente para el funeral, sabiendo lo importante que había sido mi padre para mí. ¿Cómo estás?, preguntó. La simple pregunta cargada con el peso de todo lo que habíamos compartido. Bien, respondí, y por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de que era verdad. No solo sobreviviendo, no solo lidiando, sino genuinamente bien. Y tú también, dijo con una pequeña sonrisa. Ann también. Fue la última vez que vi a Tomás en persona, aunque mantuvimos un contacto esporádico a través de cartas a lo largo de los años. Él nunca se casó, dedicándose por completo a su trabajo, a ayudar a aquellos que, como él dijo, llevaban cicatrices invisibles. En los años 80 y 90, nuestra vida en Sevilla floreció. El restaurante Sabores de España se convirtió en un punto de referencia en la ciudad, conocido por su autenticidad, su calidez, su capacidad para unir a las personas alrededor de una mesa. Ricardo se convirtió en un ingeniero trabajando en proyectos de infraestructura en toda Andalucía. María, con su espíritu curioso, siguió una carrera en periodismo, viajando por el mundo para contar historias de personas comunes, con vidas extraordinarias. Criamos a nuestros hijos con amor, pero también con la firme convicción de que debían ser libres
para elegir sus propios caminos, para cometer sus propios errores, para construir sus propias vidas. En 1995, mi madre falleció, llevándose consigo el último lazo físico con Valle del Tabaco. Su muerte fue pacífica, en la casa que le habíamos dado, rodeada de recuerdos de una vida dura pero llena de amor. Con su partida, sentí que una parte de mi pasado se cerraba definitivamente. Permission finalmente mirar solo hacia adelante. Roberto y yo comenzamos a disfrutar de nuestra jubilación, viajando por España, visitando a nuestros hijos, recibiendo a nuestros nietos, que llenaban nuestra casa de alegría y caos. En 2005, un nuevo desafío llegó en Roberto. Fue diagnosticado con diabetes tipo 2, una condición que requirió cambios significativos en nuestro estilo de vida. Aprendimos juntos a manejar la enfermedad, ajustando nuestra dieta, incorporando caminatas diarias por el Parque de María Luisa, encontrando nuevas formas de disfrutar la vida, a pesar de las limitaciones. Fue un recordatorio de que incluso en las mejores vidas, los desafíos siempre están presentes, pero también de que el amor y la asociación pueden hacer que cualquier obstáculo sea más llevadero. Roberto falleció en 2018, en una tranquila mañana de otoño, mientras leíamos juntos en el porche de nuestra casa. Fue un infarto repentino, sin dolor, sin sufrimiento, exactamente como él hubiera querido. Sostuve su mano hasta el final, agradeciéndole en silencio por los 51 años de amor, respeto y compañerismo que compartimos. El duelo fue profundo, pero como con todas las pérdidas de mi vida, encontré fuerza en los recuerdos, en la familia que construimos, en la certeza de que había vivido plenamente. A pesar de todo, y así, llego a mis 83 años, mirando hacia atrás con la sabiduría que solo el tiempo puede traer. Veo a la joven asustada que huyó de una plantación en una noche tormentosa, decidida a proteger su dignidad a cualquier costo. Veo a la mujer que encontró la fuerza para empezar de nuevo, para construir un negocio, una familia, una vida llena. Veo todas las versiones de mí misma que existieron a lo largo de este viaje. A la niña curiosa, la sobreviviente rota, la madre amorosa, la abuela orgullosa Anse. Ahora que esa terrible experiencia en la casa grande, aunque dejó cicatrices, no me definió, fue solo un capítulo en una historia mucho más grande, mucho más rica, una historia de resiliencia, de nuevos comienzos, de elecciones valientes. Si hay algo que he aprendido en estas casi 9 décadas de vida, es que somos mucho más que nuestros peores momentos. Somos la suma de todas nuestras decisiones, grandes y pequeñas. Somos los amores que elegimos, las manos que sostenemos en los momentos difíciles, las sonrisas que compartimos en las alegrías. Hoy vivo en una casa más pequeña, en Triana, adecuada para una señora viuda. Mis hijos me visitan regularmente. Mis nietos me llaman para pedirme consejos o simplemente para charlar. Mis bisnietos llenan la casa de risas cuando vienen a pasar las tardes conmigo. Tengo mi pequeño jardín, mis libros, mis recuerdos. Tengo la certeza de una vida bien vivida, a pesar de todos los obstáculos. Y los tengo a ustedes, queridos míos, que pacientemente escucharon esta historia que guardé durante tanto tiempo. Si esta historia tocó su corazón de alguna manera, les pido que dejen un me gusta en este video y se suscriban al canal Cuentos de los Abuelos. Y no olviden decirme en los comentarios desde dónde están mirando. Esta anciana aquí tiene curiosidad por saber hasta dónde llega mi voz. A ustedes que están mirando, desde donde sea que estén, quiero decirles, no importa lo que haya pasado, en su pasado siempre pueden escribir un nuevo capítulo. Siempre pueden empezar de nuevo. La vida es generosa al darnos segundas oportunidades si tenemos el coraje de aceptarlas. Esta anciana aquí es la prueba viva de eso. Con amor, Clara María Mente.